Buenas tardes a todos, o buenos días, depende de cuando vayáis a ver la grabación. Llegamos a una parte de un taller práctico donde la idea es pues ver cómo al final en la práctica, valga la redundancia, pues ponemos una denuncia y se puede gestionar hasta el final, ¿no? Para esto, estamos en la mesa pues Miquel Fortuny y yo mismo, soy Eduardo Navarro, es un placer. Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal y vocal de la Junta Directiva de Cumplen, y en mi caso, pues igual, de la misma Junta Directiva de Cumplen, la Asociación Española de Cumplimiento Normativo, y consejero ejecutivo de B-Compliance. ¿Cómo nos hemos repartido el taller para ver esta aplicación práctica de todo el desarrollo que podéis estar viendo durante todos estos vídeos? Pues es la siguiente. En un primer momento, desde mi parte, mi perspectiva, vamos a ver cómo una empresa sí puede poner este canal en funcionamiento. Cuando digo empresa, digo organización, sector público, y cómo la puede recibir, comunicar, hasta pues decidir que esto procede hacia adelante y a partir de ahí pues Miquel, como buen experto en el tema de investigaciones internas, pues coge las riendas para conseguir con el proceso, ¿de acuerdo? Yo, he aprovechado una presentación un poco para haceros todo más amigable, y paso a compartir la pantalla con todos ustedes. Que voy a compartir un segundo esta pantalla, ¿vale? Se está viendo, ¿verdad? Entiendo que sí. Y estamos todos aquí. Vale. Venga, pues vamos a empezar con la parte del canal. En primer lugar, tenemos que saber que cuando está el canal habilitado, pues, oye, en el qué, en el cómo, en el a quién, vamos a empezar a trabajar que la gente tiene que saber esto. O sea, es decir, hoy tiene que surgir que alguien quiere comunicar en cualquiera de vuestras instituciones. Pongo el ejemplo de quiero denunciar en la comunidad de La Rioja, quiero comunicar en Barcelona, en el ayuntamiento de tal, quiero comunicar. Pues claro, la gente, en primer lugar, tiene que saber dónde encontrar ese canal. En este sentido, aquí hay algunas buenas prácticas y me surgen unos temas clave, creo yo, para cuando os queráis poner manos a la obra, ¿no? Y es el siguiente: a casi nadie, y ahí pongo ya que esta slide de fondo para que la tengáis, ¿no? Pues que la gente tiene que seguir la asistencia, que es su ubicación, el uso. Pues muchas organizaciones, a nadie le gusta muchas veces la palabra canal de denuncias o canal denuncia y optan por, y es en su mayoría, o sea, optan por otros conceptos como canal ético, ethical channel, un buzón de buen gobierno, ¿vale? Y está bastante bien porque es verdad que el lenguaje es mucho más positivo, que es tener esto en un lado de la balanza y en el otro poner que cuando sea un ciudadano, ¿no? Ya que hoy un poco a lo mejor el foco puede ser institución pública, cuando sea el ciudadano probablemente vaya a buscarlo a redes sociales como buscamos hoy la mayoría de las cosas. Entonces, es muy probable que busque canal denuncia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vayan canal denuncia, oye, pues, pues no lo encuentra o no está en la página web del sitio o no, pues ahí tener un poco esas dos variables a la hora de tomar la decisión. Si voy a llamar a mi canal denuncia, lo voy a llamar canal ético, lo voy a llamar ethical channel, lo voy a llamar canal de buen gobierno, lo voy a llamar como estiméis. Todos los nombres son buenos, siempre y cuando, claro, hay que acompañarlo de ese proceso de marketing o de comunicación para que la gente, cuando vaya a comunicar, sepa dónde o sepa con quién, ¿de acuerdo? O sea, eso es como el primer punto. Ahí os he puesto unas variables a tener en cuenta. Pues es esta: la asistencia, la ubicación, el uso, la información, el lenguaje, denuncia o comunicación, los medios y los destinatarios, el quién puede comunicar. Voy a avanzar rápidamente porque esto seguro que lo habéis visto constantemente a lo largo del día. Vale, entonces, ¿qué podemos llegar para desarrollar todo esto? Pues hay que desarrollar también estrategias de comunicación, ¿vale? Estrategias de comunicación por las que consigamos
que la persona que al final vaya a comunicar sepa, una vez que ya ha llegado al dónde, sepa el cómo. O sea, o sepa ese para qué sí, para qué no sirve el canal, ¿no? Hay veces cuando salía inicialmente la directiva, no sé al final en la transposición en qué va a quedar, en la directiva se hablaba de dar formación, ¿no? La formación que necesitaba la persona que fuera a gestionar esto. Cuando además llegamos a la ISO también nos recomienda que haya formación, por supuesto, del que lo va a recibir, ¿no? Que es el caso, que vamos a recibir la denuncia, pero también tiene que tener formación las personas que lo pueden usar. Y esa formación en muchas ocasiones no tiene que ser nada muy elitista ni técnico, es únicamente que sepan para qué sí se puede utilizar el canal y para qué no se puede utilizar el canal. Es decir, el canal no se puede poner para decir que no me dan vacaciones, el canal no se puede poner para reclamaciones de clientes o consumidores, o sí se puede poner, pero luego hay que canalizarlo para no darle toda la burocracia y formalidad que puede llevar el canal, como vais a ver a continuación en otras perspectivas. Sí. Entonces, bueno, pues hay que tener ese manual de uso, hay que tener esa guía práctica, bueno, vídeos incentivando a la comunicación, ¿de acuerdo? Y un poco eso es lo que estamos buscando, ¿vale? O sea, esta estrategia tiene que ir para que la gente sepa dónde va a comunicar. Entonces, bueno, avanzamos nuevamente en las slides, a ver que es todo bastante concreto y focalizado. Y vemos la siguiente slide. La siguiente slide es únicamente para que veáis dónde está posicionado el canal, ¿vale? Esta es una página web, en este caso de esta consultora, y dice la directiva y en su anteproyecto dice que en caso de existir página web, el canal tendrá que estar referenciado en un uso aparte, ¿vale? O sea, que la gente automáticamente, y yo voy a intentar, quizás no en este, sino en otro, si tú vinieras aquí ahora, bueno, de hecho podemos entrar, ¿vale? Voy a entrar un segundo para que lo veáis. Creo que ahora estoy viendo la pantalla. Si ahora entráramos aquí y le diéramos a canal denuncia, pues ya nos llevaría a este canal denuncia, ¿vale? No voy a poner la denuncia aquí, por supuesto, porque para eso tenemos armada una demo donde podamos poner una denuncia ahora a continuación, ¿vale? Entonces, bueno, la voy a poner después. Ahora voy a continuar con la parte de qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Y pasamos justo a lo que es la práctica, y la pongo toda de golpe, ¿vale? No le he metido efectos, pero sí que voy a intentar ir pasando y detenerme ya en esta slide porque tiene bastante tela que cortar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a implementar o atender esta denuncia, ¿no? Y esta veis a la izquierda, es la infografía a través de la cual la ISO 37002 desarrolla todo el procedimiento. Y si veis, bueno, me he quedado justo en lo que es la parte de recepción, la parte de evaluación y la parte de tratamiento, y no entraré más casi de esos puntos, incluso no tocaré algunos porque los veremos con Miquel. Vale, en recepción, ¿qué es lo que nos dice la ISO? Pues nos habla de una recepción o de una perspectiva, habla de que sean visibles, accesibles y seguros, ¿vale? Pues eso es lo primero, o sea, la gente tiene que saber dónde está este canal, ¿vale? Para a partir de que sabe dónde está, lo pueda tener. La ISO también nos recomienda que tengamos un canal ajeno a la dirección, ¿vale? Esto pues mirad, esto puede ser también una buena praxis. La verdad que no es un requerimiento desde el punto de vista del anteproyecto. La ISO habla de su externalización, en este caso, incluso si ahora quisiéramos hacer un poco recuerdo, porque fijaos, la circular de la Fiscalía, ya estamos hablando de 1/2016, ha llovido, ¿eh? O sea, parece que no, pero ya han pasado estos 6 años. Y recuerdo que decía que, oye, en el momento que hablaba incluso de los riesgos del compliance officer, bueno, pues una de las cosas que hablaba era por su gestión de los canales de denuncia, en la medida en que pudiera tener acceso a información confidencial y no la gestionara adecuadamente, ¿no? O no le diera el trámite oportuno. Sí que por ahí hablaba de mayor responsabilidad penal del propio compliance, pero lo traigo ahora a colación porque en ese momento hablaba de que la cultura de cumplimiento venía a recomendar que esta gestión del canal fuera externa, ¿vale?
Y esto hablamos de la circular de la Fiscalía, mucho anterior a la directiva y muy anterior a la futura ley en este caso. Bueno, nos quedamos con eso. La ISO del 2021 también lo recomienda, ¿vale? En las vías, mira, ahí he puesto teléfono, email, app, correo postal, buzón interno. Casualmente justo ahí sí el anteproyecto de ley coincide. Como la siguiente slide está dedicada a esto, ¿vale? Está dedicada al teléfono, al email, pues ahora mismo no voy a hacer más hincapié, porque lo podemos ver a continuación. Sí, igual habla de que en la redacción hay que tomar toda la información posible. Me reservo la información que tengo mismo en la cabeza para, en la siguiente slide, pues deciros unas muy buenas prácticas para recabar en ese momento tan importante, ¿vale? Que lo vamos a decir como es la captación de información o la primera toma de contacto, que a lo mejor también la última, con el posible alertador, informante, denunciante, como lo queréis llamar. Y también hablaba de que hay que gestionar las expectativas del alertador. Y en este sentido es, oye, al final, cuando estás comunicando esto, ¿por qué o para qué lo haces? ¿No? Pues también es bueno. Y en la práctica os diré que mayoritariamente, en estadísticas personales, casi todas las denuncias que se ponen son de buena fe, casi todas. Pero también en su mayoría, yo lo que me he encontrado es que no se satisfacen las expectativas del alertador, que a lo mejor esperaba otras expectativas un poco más sensacionalistas, ¿no? Lo voy a decir así. También lo importante es que al final de todo el proceso él esté contento con todo, ¿no? Y no tenga motivos para no denunciar si debiera volver a hacerlo. Pero bueno, en esta primera toma de contacto sí que es bueno pues decir, oye, ¿tú qué esperas de todo esto, no? En esta parte, y también es una novedad, y es una novedad que trajo la ISO, pero también ya el anteproyecto venía a hablar de todo esto, y bueno, y la directiva hablaba con el concepto de evaluación, lo que es el triaje, ¿no? Que en la recepción puedas coger y hacer un primer brevísimo análisis, incluso para desechar, ¿no? O sea, a veces es para decir, oye, mira, por aquí nos envía el currículum vitae. Entonces coges y decís, oye, mira, pues esto fuera. En esa evaluación también hablamos sirve para clasificar o priorizar. Cuando hablo de clasificar es porque hasta la fecha, bueno, quizás hasta hace un año, y todavía hay muchísimas organizaciones que tienen como varios canales cohabitando dentro de la organización. Esto empezamos todos en 2005-2006 con los temas de acoso, y por ahí empezaban a entrar, era un teléfono. Luego se pudo desarrollar hacia las líneas de fraude, ¿no? Desde los equipos de autoría o del servicio de inspección, y ahora llega el compliance, ¿no? Y a lo mejor el compliance, en el camino ha podido haber algo de derechos humanos o de igualdad o de anticorrupción. O sea, podemos identificar que en una organización están cohabitando muchos sistemas. Una de las cosas muy buenas, que además parece que viene el anteproyecto a ponernos orden dentro de casa, es que te dice, oye, aunque tengas varias, que luego las puedas canalizar todas de la misma manera, ¿no? Para poder tener las estadísticas, los informes, los datos, o incluso darle las garantías a un mismo proceso. Porque si luego le vas a aplicar unas garantías que sí que van a ser las mismas, desde confidencialidad hasta el método archivo, pues sí que viene a decir esto. Hoy, pues claro, al final si te comunicas un solo canal para no hacer esfuerzos de comunicar muchos y te entra esa comunicación, pues tienes que ser capaz de al final derivarla, porque a lo mejor sí que el tratamiento puede ser distinto, o el equipo que vaya a participar en la recepción incluso pueda ser distinto si es de corrupción o cohecho, como veremos hoy, o de un tema de derechos humanos o de medio ambiente, o de plan de igualdad, o de lo que estimemos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces por ahí pues hay que ver qué clasificación le damos y incluso también para la prioridad. Oye, si al final esto tiene que ser urgente, tiene que ser urgente, porque el daño que pueda estar sucediendo a las personas o económico es de tal magnitud que aunque no sea cierto, no podemos arriesgarnos a que lo sea, ¿vale? Por ahí también se puede en ese momento implementar algún tipo de medida cautelar para frenar ese daño.
o incluso alguna medida cautelar para decir, oye, pues las grabaciones de estas imágenes que las destruimos al mes, por favor, en este caso no las destruyáis todavía, que a lo mejor son necesarias, ¿vale? Pues bueno, se aplica esa serie de medidas cautelares, incluso valoras si informas a autoridades, aunque a mí mi recomendación aquí es dejarlo continuar y que ya se decida pues al final del proceso, ¿vale? Bueno, y sacas unas conclusiones. Al final, en la siguiente parte, lo que es el tratamiento, no voy a entrar, ¿vale? Lo voy a dejar, bueno, al final hablamos ya entramos en la investigación, y aunque luego hay más fases, pues no he quitado las otras dos y de hecho esta pues debería haberla quitado también, ¿vale? Pues avanzamos a esta parte que sí que os quería decir desde haberla quitado también, ¿vale? La práctica, ¿vale? Pues entonces, mira, aquí justo os traigo un poco lo que son esta parte de cómo recibir esa denuncia, ¿vale? A la izquierda vemos los caminos que pueden llevar a la denuncia, a la derecha la información que deberíamos ser capaces de captar, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, en la reunión, si se hace presencial, yo os diría que tengáis un protocolo ya definido y un entrenamiento para ver dónde sí y dónde no puede recibir a una persona, ¿vale? O sea, yo tengo casos donde podía haber conflicto de intereses con mi área, entró una denuncia, no fue gestionada por mí directamente, y quien la recibió un viernes a las 2:30 en un despacho a la altura de una presidencia, en la esquina, una persona con 3 directores. Yo ya sabía lo que era, ¿de acuerdo? Entonces, luego le dije que así no se hacía. O sea, cuando es presencial, pues oye, pues no sé si es una cafetería, si es un hotel, si es un despacho externo, no lo sé, pero sí sé dónde no, ¿vale? Si la persona te llama para poner esa comunicación, pues tenéis que tener ya habilitado ese espacio, ¿vale? O pensado ese espacio. Cuando hablamos también de la parte de la confianza y la empatía, ¿qué es lo que quiero decir en esto? O sea, la persona que os está comunicando algo es porque lo siente, ¿vale? Hay veces que estamos en algunos casos, en algún tipo de denuncias, donde a lo mejor alguien puede pensar que el que está comunicando es blando, porque puede ser un tema de moving o un tema de acoso o un tema... Pues si la persona realmente está denunciando es porque esa persona lo está pasando mal. Entonces, y nosotros como en este caso receptores de la denuncia no somos quienes para prejuzgar eso, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que ponernos en sus zapatos, ver que efectivamente lo está pasando mal, y a partir de ahí ya luego la investigación y la decisión dirá lo que es, pero nosotros en ese momento lo que tenemos que seguir es creando ese clima de confianza con esa persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque mañana va a ir al médico, además, si no viene de él, y va a ratificar todas sus sensaciones, porque las personas, y más en estos casos, es más lo que ellos sienten más que lo que a lo mejor lo genera, que también seguro que hay algún elemento generador. Pero bueno, hay que crear esa sensación, porque luego además seguro que vas a tener que participar de conversaciones con esa persona para informarle del estado, la evolución, lo que se espera, ¿vale? O lo que se espera de él, lo que él puede esperar del proceso. Entonces, como vas a mantener luego esa relación, incluso el día de mañana, para decirle la resolución, pues es bueno crear ese clima. En cuanto al número, aunque si es un teléfono, pues igual, primero optar por números de teléfono únicos, cuando digo único es que sea vuestro, o sea, que no sea un call center, ¿vale? O sea, que sea un teléfono de esa organización. Local, pues que no tengan que marcar el prefijo de Reino Unido y estar en España, ¿vale? Para comunicar. El idioma igual, oye, pues en tanto si tiene que estar preparado al otro lado para recibir a la persona en los idiomas en los que esta organización colabore, para que esa persona se sienta cómoda en el desarrollo de su puesto de la información, con un horario amplio. Yo mayoritariamente, fijaos, cuando es telefónica la comunicación suele ser fuera del horario laboral, hablamos de las 6:30, 7:30, 8 de la tarde, ¿vale? Cuando entran las que son telefónicas. Atendido por un profesional formado, o sea, a lo mejor esa llamada nuevamente es el único momento que tenemos para atender a esa persona. Entonces la persona que la atienda pues tiene que ser capaz de crear ese clima de confianza y a la vez ser capaz de extraer toda la información posible y no echarla luego de menos. Porque luego a lo mejor imaginad que una investigación no puede avanzar por falta de pruebas y esas pruebas se tenían.
si se hubiéramos pedido a la persona que en ese momento de los nervios quizás no supo que eran importantes y quizás no tengamos, ha llamado desde oculto y no tengamos posibilidad de contactar con ella nuevamente si es una denuncia, ¿vale? Entonces, bueno, por eso la otra parte pues tiene que ser capaz de generar el clima y la profesionalidad para extraer la información. Incluso si en este es telefónico y se opta por grabar, hay mucha gente que opta por grabar las denuncias, porque luego es una prueba, ¿no?, para interponer la comunicación, pues avisar si se va a grabar, ¿no? Y igual luego también se puede avisar de que se va a distorsionar la voz, ¿vale?, para no hacerla reconocible. Bueno, estas cosas es únicamente aparte la parte técnica. Si es software, pues genial también, sobre todo si es parte, pues se puede comunicar de manera anónima y confidencial y además permite luego interactuar durante toda la parte del proceso. Y bueno, si es aquí, únicamente atender a las garantías, ¿vale?, a las garantías del software, y me voy a que estén los datos alojados en España, que pueda estar encriptado con medidas de seguridad. Y en paralelo y a la vez os digo que cuidado con los mails. O sea, hay mucha gente que está trabajando con emails, está trabajando sobre los servidores de la compañía, y si siempre nos dicen los de protección de datos que no hay expectativa de privacidad en el uso de nuestro correo, para poner una denuncia no es una excepción, ¿vale? Es decir, no hay expectativa de privacidad. La gente de servicios informáticos tiene acceso a estos correos, a lo que esté en otro servidor ajeno, al que no tengan acceso, pero alguien tendrá que tener acceso de la organización, ¿vale? Entonces, en este sentido, obviamente, cuidado con los mails, los formularios web que acaban en un email y las comunicaciones por mail durante incluso la fase de investigación, ¿vale? ¿Y qué información tenemos que ser capaces de recabar a la hora de, digamos, bueno, a la hora de tener ese momento de contacto de una u otra forma con la persona que esté informando? Pues, oye, preguntas como el dónde. Oye, ¿dónde ha sucedido esto? ¿Ha sido en Madrid? ¿Ha sido en Barcelona? ¿Ha sido en España? ¿Ha sido en Francia? ¿Ha sido? ¿Cuándo? ¿Cuándo han sido los hechos? ¿Quiénes están o pueden estar como partícipes? Incluso vamos a ver luego quiénes pueden ser testigos, quiénes lo pueden saber, ¿vale? Entonces, ese de quiénes, y voy, por ejemplo, en la parte de si estamos garantizando la confidencialidad y luego resulta que lo sabe toda la organización, y nosotros, desde el punto de vista del canal, está siendo el último en enterarse, pues claro, por eso también es importante quiénes saben ya esto, ¿vale? Aparte de testigos. Una pregunta importante a la persona es si ha denunciado esta situación anteriormente. Oye, ¿lo has denunciado? Sí, ¿a quién? ¿Y cuándo? ¿Y qué hicieron? Bueno, porque en esas preguntas también ya puedes ver a lo mejor personas que puedan estar o bien ninguneando o siendo permisivos con algún tipo de comportamiento no apto en la organización, o que puedan estar en un momento dado implicadas o involucradas directa o indirectamente en el hecho. Pues bueno, pues esas preguntas hay que hacerlas. También a esta persona que es la protagonista en primera persona, ¿no?, del hecho, porque es quien no lo está comunicando, también hay que decirle, oye, ¿y qué impacto crees que puede tener este hecho en la organización? Oye, ¿la dirección está involucrada o es consciente de esta irregularidad? Aquí podría decirle, ¿pero se lo has comunicado o por qué no se lo has comunicado? ¿Vale? Porque, oye, al final también es un canal de comunicación, la cadena de mando. Por supuesto, preguntar si existe algún riesgo para la persona que está comunicando o alguien que él conozca, ¿vale? Mira, porque a lo mejor está denunciando a alguien en nombre de alguien. Entonces, pues, también es bueno preguntar esto. Y, por supuesto, si tiene algún documento u otra evidencia, como fotografías, para poder respaldar la denuncia o la comunicación. Y lo que decíamos antes, ¿no? Oye, pero ¿lo sabe alguien más? ¿Cuál es su postura? Estas serían un poco las preguntas que en una primera toma de contacto tendríamos que ser capaces de formular o conseguir las respuestas, ¿no? A través de, ya os digo, de una situación donde se genera un clima de confianza, en el caso de que haya contacto interpersonal, para sacar toda la información y que a continuación luego toda la investigación pueda ir lo más ágil que podamos, ¿vale? Bueno, cuando nos citaron esto, nos dijeron que por favor lo hiciéramos práctico,
Entonces yo ahora lo que vamos a hacer es lo que os comentaba antes, ¿vale? Mirad. Y aquí vamos a poner un segundo, a ver, voy a cerrar aquí la presentación. Aquí vamos a poner una denuncia, esto es un ejemplo de un canal de denuncias, ¿vale? Entonces vamos a poner una denuncia rápidamente. Un canal, se entra, bueno, aquí está ya toda la explicación, veis lo que os decía antes, el manual de uso, pues si la gente lo quiere, la guía práctica, el código ético de la organización. Bueno, vamos a poner una denuncia, en este caso la empresa, vamos a poner la mía, que es ejemplo, y vamos a poner una, por ejemplo, de fraude y corrupción, ¿vale? Entonces una de fraude y corrupción, tipo de denuncia, aquí nos explica lo que es, porque no tenemos por qué ser expertos, ¿vale? Y esto igual cuando vayáis a hacerlo en organización es poner un abanico de posibilidades, ¿vale? Lo más igual posible. Cuando vayáis a hacerlo en organización posible es poner un abanico de posibilidades lo más posible cuando vayáis a hacerlo. Porque no todo el mundo que va a comunicar tiene una formación jurídica para saber clasificar la denuncia. Para eso ya está, digamos, esa fase de triaje en la recepción o ese análisis jurídico. El objetivo de toda esta fase es recoger la información, ¿vale? Y sería una catástrofe si alguien llega hasta aquí y lo deja y abandona, ¿vale? Entonces una vez que ya la persona ha dado el paso le tenemos que poner una alfombra roja hasta el final, porque es importante para la organización. Bueno, en este caso, fraude y corrupción, mi relación con la empresa, voy a decir que soy un proveedor, no voy a poner los datos porque voy a ser anónimo. Voy a gestionar el conflicto de interés únicamente también para hacer que me llegue a mí la denuncia, ¿vale? Diciendo que otra persona está implicada, entonces por eso le estoy quitando, ¿vale? Entonces continuamos. Lo que decía, ponemos la fecha de la denuncia, decimos que ha sido hoy, fecha de edición de este vídeo, 27 de junio. Aquí creo que es un acto de corrupción. Voy a poner cohecho porque como yo no soy jurídico, no sé si es una cosa o es la otra, ¿vale? Ya los expertos vendrán y nos dirán. Avanzamos. Podría poner un testigo, no, en este caso, bueno, no voy a poner, bueno, sí voy a poner un testigo 1, venga. ¿Vale? Podría subir archivos, no voy a subir archivos en este caso, pero ya está esa posibilidad de subir archivos y comentarios al final de la denuncia, comentarios. Por supuesto hay que aceptar los términos y condiciones de donde aquí seguramente la persona pues tiene todos sus derechos y todos sus deberes también, ¿vale? Hasta el punto que los quiera, digamos, introducir todo esto a través de esta vía y finalizamos la denuncia, ¿vale? Acá, bueno, esta persona aquí y vosotros y cuando queráis, si no está terminada, podéis entrar a esta página web con este usuario y contraseña, ¿vale? Para consultar el estado de vuestra comunicación, ver que eso es una de las cosas que os dice la directiva, pero bueno, en este caso, nuevamente, como vamos a recibir esa denuncia, pues yo ahora voy a entrar, espero que me funcione. Supongo que sí, vale, bien. Sí, qué susto. Y yo aquí vendría, me ha llegado un correo que lo habréis escuchado y tengo una denuncia del día de hoy, ¿vale? Que es fraude y corrupción. Entiendo que esta es la del 27 de junio. Entraría, aquí estaría haciendo mi primer análisis de triaje con la información que tengo, ¿de acuerdo? Oye, pues se trata de un proveedor, un acto de corrupción cohecho, bueno. Al final lo hemos puesto, no hemos grabado al testigo, no hay testigos, pero sí que Carlos está implicado, por lo que veo aquí, ¿vale? Porque le han quitado como receptor. Vale, entonces yo, llegado a este momento que ya he recibido la denuncia y por principio nunca vamos a descartar una denuncia, salvo, o sea, en caso de mínima duda de viabilidad tenemos que aceptarla, ya luego el proceso la eliminará, si tiene que ser así, pues directamente, vale. O sea, ya le asigno un receptor dentro de la casa, ¿vale? O dentro de la organización, pues en este caso le asignaría el receptor, me voy a asignar a mí, pero ya en este momento suelto ya entraría en fase de recepción y dejo de compartir, porque ahora lo que sucede es que me está llegando un correo, ¿vale? Para empezar a recibir esa denuncia. Ahora ya cuando yo la reciba, ¿vale? Recibo la denuncia, la lee, es un acto de corrupción. Y bueno, en este caso, como es un acto de corrupción,
le damos para adelante, y como tenemos subcontratado el servicio de la investigación y demás proceso con Miquel, pues yo le doy paso a Miquel para que continúe. Perfecto, Eduardo. Pues gracias por pasarme el testigo de esta denuncia y ahora vamos a investigarla. Bueno, pues nada, lo primero, gracias por la invitación y sobre todo, pues encantado de estar aquí. Vamos a dar pues 4 pinceladas de lo que sería una investigación, pero lo que tenemos que tener presente, como bien decía Eduardo, es que hay 2 bloques, hay 2 planos perfectamente diferenciados. Una cosa es la recepción de una denuncia, otra cosa es la gestión de esa denuncia a nivel de triaje y otra cosa es la investigación propiamente que se va a desarrollar, ¿no? Tirando un poco para atrás, en la parte que a mí me toca hablar, el compliance lo que hace es autorregular la empresa. Es decir, la empresa tiene que autorregularse en el sentido de que tiene una obligación, digamos, un código penal que es como una espada de Damocles, y también tiene otras legislaciones que le aplican, no solo el código penal. Pero el código penal a la empresa no le dice el cómo, le dice el qué. O sea, yo quiero que tengas estos 6 elementos, esa estructura vertebral, digamos que eres como un dinosaurio o un esqueleto de un dinosaurio, luego los músculos y la manera de rellenar ese esqueleto, pues lo vas a hacer tú, porque nadie mejor que tú conoce tu casa, nadie mejor que tú conoce tus riesgos. Entonces, toda la cuestión de la autorregulación va a poder determinar la manera de investigar. Es decir, en España hoy en día, a nivel de investigaciones internas y salvando la ley de seguridad privada, no existe una regulación como tal de la manera de llevar o de cómo acometer una investigación interna. Ni por vía de justicia laboral, es decir, no existe una ley laboral que nos diga cómo tenemos que investigar, ni tampoco ninguna ley penal. Esto es una de las grandes cuestiones que hace que la autorregulación sea la alternativa, y eso nos provoca una serie de riesgos, sobre todo y especialmente a la hora de investigar, en materia de derechos fundamentales de las personas investigadas y de las personas que interponen las denuncias, y por tanto va a ser un gestor privado, por decirlo así, o público si es una entidad pública, pero va a ser un actor que no es judicial, un actor que no es fiscal, un actor que por tanto no forma parte del poder coactivo del Estado o investigador del Estado, el que va a investigar nada más y nada menos, en muchos casos, la posible comisión de un ilícito penal. Claro, esto es complicado, básicamente porque requiere experiencia y diligencia, básicamente porque lo que no podemos hacer es utilizar la investigación interna para destrozar los derechos fundamentales o para conseguir una investigación prospectiva, como ahora veremos, etcétera. Como decía Antonio del Moral, recogía el magistrado de la Sala Segunda, el gran Antonio del Moral, en alguna de sus sentencias más conocidas a nivel de derechos fundamentales de las personas, o sea, de los usuarios de Internet en las empresas, es que el trabajador no deja en la percha de la empresa sus derechos fundamentales. Otra cosa es que en el ámbito de la empresa uno tenga una expectativa razonable de intimidad, ¿verdad? Porque no estás en tu casa. Entonces, determinadas cosas no están dentro de tu ámbito de poder de actuación y por tanto tienes que adecuarte al entorno en el que estás actuando y no puedes esgrimir derecho incondicional a la intimidad, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando se trata de una investigación interna, sino que vamos a ver cómo se aterriza todo esto. La cuestión, por tanto, es ahora, por ejemplo, en Alemania se está en un anteproyecto, yo no sé si es proyecto de ley de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, donde a raíz del caso Dieselgate, como sabéis algunos, os sonará el caso de los coches, que los contaminantes o no contaminantes, pues al final hubo mucho ruido porque no se había entrado en un bufete de abogados a recoger determinada información de una investigación interna que se había hecho para el caso, y luego hubo mucho ruido por si realmente estaba amparado por el secreto profesional o no, pero al final la cuestión es que se ha modificado, se está modificando la ley de enjuiciamiento criminal y se regulan las investigaciones internas en materia penal para ver esa colaboración entre el Estado y la empresa privada. Inclusive esta primera regulación habla de aspectos como son la suspensión de la instrucción penal hasta que no acabe la investigación de la empresa, ¿vale? Es decir,
el mundo del compliance parte de una base, y hago un pequeño excurso, parte de una base que es que el Estado no tiene suficientes armas para prevenir delitos donde no llega. O sea, el Estado te puede hacer que no te roben el bolso cuando salgamos de aquí, o el Estado puede hacer que no te roben el coche en la calle, en ámbitos de actuación donde puede actuar, pero en las empresas no puede actuar. Entonces, parte de la base de que las empresas la única manera de prevenir delitos y de prevenir incumplimientos es colaborar con las empresas a que los prevengan, porque las empresas y las entidades públicas y privadas sí que tienen la posibilidad de ejercitar políticas de prevención, de concienciación. Por tanto, la investigación interna, el principal problema, y acabo con esta introducción, es que no está regulada. Y por tanto la empresa debe regularlo. ¿Y eso es lo mismo que tener un reglamento del canal de denuncias? No. ¿Es parecido y complementario? Sí. Pero no por tener un reglamento del canal significa que vas a poder investigar. Hay empresas que empiecen a investigar sin protocolo de investigación. Eso es un craso error que puede cometer luego, que puede suponer luego, bastantes conflictos en cuanto a la legitimidad de esta investigación incluso. Pero vamos a por no todas las empresas cometen delitos. Vamos a investigar, vamos a establecer por qué podemos investigar. Vamos a negar la mayor. Yo soy una empresa privada, yo por tanto soy como un ciudadano más, de hecho lo soy, o soy una empresa pública, o soy una sociedad mercantil pública, pero en definitiva, ¿puedo fisgonear? ¿Me puedo dedicar a investigar a mi gente? ¿Esto es así? ¿O me convierto en una Gestapo, en un KGB, o me convierto en una especie de Pegasus que va buscando por las esquinas, ¿no? Bueno, pues parece que es una pregunta que no es baladí, y la respuesta se fundamenta casi siempre, esa legitimación, en base al poder de dirección, primero, al poder de dirección y control que tiene el empresario sobre sus actividades, artículos 18 y 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, y a la condición de garante que tiene la empresa. Es decir, una empresa es un Doberman. Una empresa es un perro peligroso, en el buen sentido de la palabra, porque puede vulnerar, o una organización, intereses ajenos, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer una campaña de mailing y se me puede ocurrir la brillante idea de robar los datos o conseguirlos de manera infringiendo la ley de protección de datos, y de eso hago un mailing masivo y por tanto vulnero un derecho como es el derecho a la protección de datos y el derecho a la intimidad ajena. O por ejemplo, pues las empresas evidentemente reciben mucho de la sociedad. Por ejemplo, puede ser una empresa que emita vertidos contaminantes y esté lesionando los derechos al medio ambiente, o una empresa que realmente estafe a sus consumidores o haga publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Quiero decir que la cuestión es que la empresa es un riesgo, la actividad empresarial es un riesgo, y con esa actividad empresarial podemos dañar bienes jurídicos ajenos, intereses ajenos. Entonces, hay que tener presente que no podemos vulnerar el principio fundamental, naiminen laidere, no podemos vulnerar intereses ajenos fruto de una actividad económica que, además, en muchas ocasiones nos genera un lucro. Entonces, la cuestión fundamental es esos bienes ajenos no se pueden vulnerar, y, por tanto, el poder de dirección y control del empresario debe permitirle gestionar esos riesgos, ¿vale? Gestionar los riesgos de vulnerar esos bienes ajenos. Y para eso muchas veces tiene que investigar. Para poder parar la fuente de riesgo o para poder descubrir y rectificar qué es lo que ha pasado, tiene que investigar. Por eso la legitimación de esta investigación pues no le viene exactamente de un protocolo, que también, pero le viene fundamentalmente a nivel de orden público o a nivel de derecho, estatal, de norma de Harlow, le viene del Estatuto de los Trabajadores fundamentalmente, y otras normativas que se integran en esa situación. Ahora bien, ¿cómo vamos a afrontar una investigación? Segundo aspecto, la empresa es juez y parte. De hecho, los administrativistas, de esto sabéis más que los penalistas, y por tanto, ¿por qué? Porque la administración también es juez y parte en muchos de estos asuntos. Entonces, pero claro, la administración tiene varios principios: objetividad, imparcialidad, ejemplaridad, más de los que alcanzo a poderos relatar. Pero la cuestión es que la empresa privada debe investigar, y además, en función de lo que investigue, va a determinar una estrategia o una serie de toma de decisiones. Es decir, si yo investigo y de ahí resulta que lo que ha denunciado Eduardo hace 5 minutos es un delito de corrupción, puede ser que me interese que esa corrupción
o las personas que están investigadas y que van a ser, por tanto, objeto de sanción, sean determinadas personas de la organización y que descargue a la organización de cualquier tipo de responsabilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, el hecho de ser juez y parte ya nos permite vislumbrar uno de los principales conflictos que debe resolver toda investigación interna, que es la independencia, la ausencia de conflictos de interés y la objetividad para con esa investigación. Por ello, en muchas ocasiones, las investigaciones, como bien decía Edu, se externalizan, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la empresa o personas que deben investigar no están en posición para poder investigar con esa imparcialidad o esa objetividad que, repito, es de dudosa configuración, pero es lo que hay. Quiero decir, no podemos dejar de ser juez y parte, ¿vale? Por tanto, esa cuestión es bastante relevante. Pero, como decía, no todos son delitos. O sea, esa legitimación que nos da el Estatuto de los Trabajadores nos permite afrontar dos tipos de investigaciones y dos tipos de repercusiones. La primera puede ser una investigación por una conducta que no es constitutiva de un ilícito penal y, por tanto, es constitutiva de un incumplimiento normativo dentro de la política o del protocolo X de la empresa. Por tanto, es un incumplimiento que no es un delito y, por tanto, va a acabar en la cancha del ámbito de la jurisdicción social o laboral. Por tanto, algunas acaban en el juzgado social y algunas acaban o pueden acabar en el juzgado penal o en una fiscalía o en una comisaría. Pero hay dos tipos de incumplimientos: los graves, que son ilícitos penales; los ilícitos administrativos, que no debemos olvidarlos, que, por ejemplo, la ley de prevención de blanqueo de capitales, la ley de prevención de riesgos laborales, la ley de prevención de datos personales, lo que sea, genera un ilícito administrativo, pero no pasará a un juzgado penal, se quedará en el ámbito del derecho administrativo sancionador, no transmutará a un juzgado penal. Y luego las propiamente penales, que muchas veces empiezan siendo incumplimientos laborales y luego, a raíz de interlocutar con el denunciante, a raíz de investigar y a raíz de mover la investigación, acaban siendo riesgos o conductas constitutivas de ilícitos, o pueden llegar a serlo constitutivas de ilícitos desde todo punto de vista penales. Claro, ¿qué ocurre? Que si vamos a hacer un protocolo, lo vamos a tener que utilizar para un roto y para un descosido, ¿eh? Y muchas veces los primeros minutos de juego no sabes si va a ser niño o niña, ¿verdad? Y te tienes que esperar unos cuantos meses a que venga el ginecólogo y te enseñe la foto de los 4 meses. Quiero decir, a veces empezamos una investigación por lo laboral y eso se va contorneando en un problema mayor. Lo que hay que tener claro es que la jurisdicción laboral, social, es una jurisdicción donde hay una jurisprudencia, digamos que no quiero decir menos garantista, pero sí que resuelve los problemas de derechos fundamentales desde una óptica propia del poder de dirección y control del empresario y no desde el derecho de defensa y el derecho a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo o en juego en el ámbito del juzgado laboral es romper un contrato privado, que es un contrato laboral. Y, por tanto, aunque en forma de penalización es la sanción disciplinaria, no deja de ser un contrato privado, donde no está el derecho de la presunción o el derecho a la defensa entendida como derecho penal. Entonces, eso hace que muchas veces veamos, y ahora os voy a poner un ejemplo de ello, una enorme contradicción entre jurisprudencia laboral sobre hechos idénticos, sujetos idénticos y, por tanto, con cierta identidad de cosa juzgada, digamos, a nivel formal, con lo que posteriormente puede decidir una jurisdicción penal. Por ejemplo, hace nada, el 14 de abril del año pasado, la sentencia del Tribunal Supremo Penal, la sentencia 328/2021, don ponente Manuel Marchena, condenó a un empresario por fisgonear o monitorear, digámoslo así, el correo electrónico de uno de sus trabajadores porque le hacía la competencia. Realmente le desviaba facturación e intentó derivar determinados clientes a otra entidad que había constituido o con la que estaba colaborando. Ahora no lo recuerdo exactamente. Bueno, al final, esto fue un asunto que acabó con una condena por delito de revelación de secretos del 197 del Código Penal, delito que se castiga hasta con 4 años de cárcel y le cayó, por decirlo así, al empresario 1 año de prisión, por vulnerar la intimidad, por haber ingerido
haber hecho una injerencia en el derecho fundamental a la intimidad en el ámbito de ese correo electrónico y, por tanto, lo condenó por delito. La confirmación y no sé por parte del Tribunal Supremo, pero en ese mismo asunto la vía laboral declaró procedente el despido. Es decir, el mismo asunto, el mismo caso, todo igual, las mismas personas, salen dos sentencias totalmente, bueno, una bastante mal porque te condena por un delito y la otra la laboral declaró procedente el despido. Esta es la cuestión. Por tanto, ¿qué se sugiere? ¿Qué se sugiere desde el punto de vista práctico? Pues elaborar un protocolo de investigación que sea garantista, que tenga en cuenta estos dos escenarios, pero que por cuestiones prácticas, pues en ocasiones no se nos quede por fuera el hacer bien las cosas como si actuáramos en un juzgado muchas veces penal. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones una cuestión que va a ir a un juzgado social puede acabar posteriormente en un juzgado penal y podemos tener un conflicto a ese nivel. Más cuestiones. ¿Ese protocolo cómo tiene que ser? Tiene que estar lógicamente redactado, tiene que estar, como afecta a derechos fundamentales, aprobado por el máximo órgano de gobierno de la organización. Tiene que determinar los plazos de esa investigación, ¿vale? Es decir, la investigación no puede estar impertérritamente abierta porque si no sería una investigación prospectiva, es decir, vamos a abrir una investigación a ver qué encontramos y la dejamos abierta y una caza de brujas, sino que tendría que estar en línea con los plazos de instrucción que puede tener un juzgado criminal o un procedimiento administrativo sancionador, desde el punto de vista que tiene la directiva y el anteproyecto de ley de protección de los alertadores, establece que tiene que tener un plazo máximo de 3 meses para dictar una resolución fruto de esta investigación, ampliable en casos justificados, razonados y argumentados a 3 meses más, o sea, un total de 6, ¿vale? Por tanto, tiene que estar claramente identificado. Tiene que prohibir las investigaciones prospectivas, entendidas como aquellas que no se tiene muy claro desde la denuncia que esos hechos tengan relevancia, ¿vale? Y a veces se hace para blanquear cosas, blanquear investigaciones, ¿no? Yo lo he visto a veces, pues, oye, pone una denuncia a Miquel que ya de alguna manera así nos justifica 2 o 3 cosas que hemos hecho con su ordenador y de alguna manera lo podemos blanquear, ¿vale? Bueno, denuncia, eso es realmente, si me estás mirando el ordenador y no hay una denuncia previa, probablemente sea una investigación prospectiva, pero o puede ser un indicio de investigación prospectiva, pero por tanto hay que estar al quite con prohibir este tipo de situaciones. Luego también tiene que regular quién va a realizarla, quién va a llevar a cabo la investigación, ¿no? Interna. Lo va a realizar el Compliance Officer, lo va a realizar el Departamento de Compliance, hay que determinar claramente quién va a instruir ese asunto, esa investigación, y también quién va a resolverla. ¿Quién va a resolverla? Debería haber una pequeña bifurcación de funciones como en el mundo procesal, ¿no? No el mismo que instruye no tendría que ser el mismo que va a resolver, porque podría tener un conflicto de independencia, de objetividad en la toma de decisión, ¿vale? Entonces hay que fijarlo claramente. Puede ser un externo, si lo prevé el protocolo, la empresa puede considerar que una consultora, un despacho de abogados, un externo, un auditor, sea la persona que vaya a llevar a cabo, por motivos de independencia fundamentalmente y de ausencia de conflictos de interés, esa investigación. Cuestiones más relevantes del protocolo, que establezca mínimamente las medidas de prueba que se pueden más o menos dar a cabo en esa investigación, como la entrevista al investigado, la entrevista a testigos y al denunciante, las pruebas documentales, el acceso a ordenadores, toda una serie de elementos de fuentes de prueba que se van a utilizar para poder llegar a una conclusión. Más cuestiones, evidentemente, prohibir las represalias, lo que ya comentaba Eduardo, al denunciante que haya denunciado, aunque luego haya sido, digamos, motivo de absolución, es decir, se ha archivado el caso o simplemente no hay pruebas o simplemente no es relevante o cualquier motivo, ¿no? Pero lo que se protege es al denunciante de la denuncia interpuesta, es decir, si la denuncia no sale con una buena, digamos, una condena o con una determinación de responsabilidad, eso no permite represaliar al denunciante, siempre que haya actuado con motivos razonables de certeza.
Es decir, yo tengo mis motivos razonables, tengo mis razones de peso para pensar que lo que estoy denunciando es así, y por eso interpongo una denuncia. Por eso cuando hay denuncias falsas o denuncias que se hacen por rencillas internas o por vendetas, hay que saberlas detectar para poder incluso reaccionar en contra del denunciante que está denunciando, infringiendo la buena fe laboral o la buena fe, sí, en este caso, en el cumplimiento del contrato de trabajo. Más cuestiones. Derechos de no represalias, derecho a la protección de datos, derecho a la confidencialidad, es decir, la confidencialidad no solo con respecto a los datos del denunciante, sino con respecto a todo el expediente. Todo el expediente es confidencial. De hecho, habría que hacer firmar a todos los intervinientes en la investigación un acuerdo específico, áreas que van a intervenir de la compañía o de la entidad, un acuerdo específico de confidencialidad para esa investigación. Y no solo una confidencialidad organizativa, sino, como decía Eduardo, una confidencialidad tecnológica. Es decir, tenemos que guardar correctamente esa confidencialidad también en el entorno digital. O sea, lo que no podemos hacer es hacerle firmar a todo el mundo un acuerdo de confidencialidad, luego publicarlo en la intranet sin encriptar y a disposición de IT y de todo el mundo que le apetezca pues ver cómo va el partido, ¿no?, en la investigación en este caso. Por tanto, eso también tiene que regularse. Y dentro de los derechos del denunciado, el anteproyecto de ley de protección de los informantes, fijaros que, y tampoco la directiva, de hecho no regula los protocolos de investigación. La directiva no lo regula, deja que sean las empresas las que se autorregulen. Y el anteproyecto sí que cuando el prelegislador, por decirlo así, cuando está pensando en la Autoridad Independiente de Protección de los Informantes, establece una serie de instrucción, regula una manera de instruir que regula los plazos y también regula los derechos. Y al denunciado, al investigado, le da absolutamente el mayor derecho, que es el derecho a la defensa, incluso a asistir con abogado, a la entrevista personal, y independientemente del tipo de infracción, sea administrativa, sea penal, y también le da el derecho a audiencia del expediente y el derecho a la proposición de pruebas y a consulta. ¿De acuerdo? Esos derechos están reconocidos cuando se trata de la Autoridad Independiente de Protección de los Informantes prevista en el anteproyecto, que no sabemos si va a acabar en ley, en esta forma que está proyectada, me refiero, pero que está ahí. ¿De acuerdo? Pero cuando regula la investigación en el ámbito de la empresa privada, ese anteproyecto ni la directiva regulan la manera de hacer, básicamente porque lo somete, como decía antes, a la autorregulación. Más cuestiones. Derecho al honor. Digamos que yo ahora he vivido hace poco un asunto en una entidad pública, precisamente, donde una persona que ha sido investigada, que ocupa un cargo de funcionario general del Estado, pues ha interpuesto una querella por vulneración del derecho al honor contra la compliance officer de la empresa, de la entidad, que inició una investigación, ya veremos cómo saldrá, pero que la investigación ha salido pues que no había ningún delito, aquí había un supuesto hecho de tráfico de influencias, ha salido todo a favor, digamos, del investigado, y ahora se enfrenta, puede ser el compliance officer, puede ser la organización. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con dar por supuestos hechos o de alguna manera ser bastante en eso, no ser tan garantista y tener un equilibrio en garantías. En ese sentido, para las dos partes, tanto para el denunciante como para el denunciado. ¿Qué pasa con los medios de investigación digital? ¿Qué pasa con el acceso a los ordenadores? Bueno, aquí tenemos digamos, la sentencia más importante que justificaría la injerencia por parte de una empresa o de una entidad a los ordenadores y a los dispositivos electrónicos, pero básicamente a los aplicativos informáticos por parte del empresario, que es la sentencia Barbulescu II, que es de 5 de septiembre del 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Gran Sala, donde se establecen una serie de criterios que básicamente, para hacer un titular, es negar cualquier expectativa razonable de privacidad a la persona miembro de la organización. Digamos que esa es una de las claves fundamentales. Que luego también el Tribunal Supremo, en la Sala Penal nuestro, el Tribunal Supremo español, recoge en la sentencia 489/2018, ponente Antonio del Moral, de 23 de octubre, muy importante esta sentencia, porque absorbe
toda esa doctrina Barbulescu, y por primera vez establece que en el ámbito penal, pero coincide porque la sentencia Barbulescu también le sirve al ámbito laboral, que el hecho de controlar o de poder acceder, de realizar una injerencia en el correo electrónico, en los dispositivos personales que utiliza el trabajador o trabajadora, es una potestad que tiene el empresario dentro de sus facultades de dirección y control, pero que debe de alguna manera negar o comunicar cuáles van a ser las reglas del juego respecto a esto, ¿vale? Respecto al acceso a medios telemáticos o a instrumentos, dispositivos digitales. Las reglas básicamente son negar y comunicar, por tanto, que los correos electrónicos y los dispositivos informáticos son para uso profesional, únicamente profesional, y que no se va a permitir un uso privado o personal de esos dispositivos. Luego se matiza la jurisprudencia en sentido que, hombre, un uso moderado, por decirlo así, ¿no? Pero no absoluto, ¿no? Pero el criterio es, esto es para trabajar, tú tienes un móvil privado, si quieres utiliza el móvil privado para tu intimidad. Eso es fruto de el acceso a la tecnología, digamos que sea universalizado, y la jurisprudencia ha ido evolucionando, al decir, oye, tú tienes un móvil privado, tú tienes tu correo electrónico, tu WhatsApp, por tanto, no tienes por qué meterlo privado en los canales de la empresa, más que nada también, porque ahí se va a quedar, y esto es como si te queda la pelota en el tejado en la tubería del vecino. O el vecino te la baja o se queda en la tubería del vecino, y eso es un problema, ¿vale? Por tanto, la cuestión básicamente es comunicar, transparentar que no hay una expectativa de privacidad razonable, que además esa negativa, esa expectativa, pues va a suponer dentro del poder de dirección la posibilidad de controlar, de monitorear esos correos electrónicos o el email o los dispositivos, siempre y cuando, importante, haya proporcionalidad y sospechas. Primero sospechas y luego proporcionalidad. Es decir, no podemos matar moscas a cañonazo, según la doctrina Barbulescu. Primero, tiene que haber una sospecha. Es decir, usted tiene, que puede ser una denuncia, usted tiene una sospecha de que la cuestión, digamos que tiene que investigar porque hay una infracción de cumplimiento normativo. Entonces tiene que tener un indicio que más o menos sea suficiente, sea bastante, ¿no?, para poder realizar esa primera pesquisa. Y luego utiliza un criterio de proporcionalidad que, como algunos de ustedes sabrán, pues en cualquier adopción de medidas cautelares se exige, que es primero la idoneidad, es decir, la medida de entrar en el correo electrónico es una medida idónea y adecuada para poder conseguir el fin, que es obtener esa información. Segundo, es una medida necesaria, no existe ninguna otra alternativa. Es una medida totalmente necesaria y no existe una alternativa menos gravosa para la persona que está siendo víctima, en teoría, entre comillas, o sujeta más que víctima a esa injerencia de la privacidad. Y en tercer lugar, el criterio estricto de proporcionalidad, que es que de esa intervención se derivan más beneficios para el colectivo que sacrificios en la intimidad de la persona. Es decir, digamos que sería como compensa o es un estado de necesidad. El daño que creamos es inferior al beneficio que obtenemos. ¿De acuerdo? Es decir, si lo ponemos en una balanza, el beneficio de saber que acabas de cometer una corrupción o un cohecho, pues es superior al sacrificio que hacemos de la intimidad, básicamente porque te hemos informado de que el correo electrónico y todo esto está para lo profesional, por lo cual tampoco tienes tanta expectativa. Por tanto, si tenemos sospecha, si tenemos transparencia, comunicación y negativa de la expectativa de privacidad, y si tenemos idoneidad, necesidad y, por tanto, proporcionalidad, la jurisprudencia, tanto laboral como penal, suele entender que esa medida, esa injerencia es legítima y, por tanto, la prueba no es nula. Y, por tanto, se puede utilizar esos correos electrónicos como medio de prueba, primero fuente de prueba y luego, cuando se aporta el proceso, medio de prueba, para poder justificar un despido, en el peor de los casos, un delito, ¿no? Es decir, la comisión de una conducta delictiva o ilícita administrativamente hablando. Eso es una de las cuestiones más fundamentales que se dan en las investigaciones internas. Y muchas veces hay clientes que nos vienen y quieren investigar y no tienen un protocolo de uso de sistemas. Y les tenemos que decir con el corazón que no hemos negado la expectativa razonable de privacidad. No hemos transparentado esa situación, que es lo que le pasó a este señor, que le condenaron 1 año de prisión, y por tanto no podemos legítimamente esperar que el trabajador se quede quieto en ese sentido, sino que muy probablemente va a actuar porque no se han transparentado las reglas del juego y no se ha comunicado
que no se puede utilizar para motivos personales, bla, 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 lo que acabo de decir anteriormente. Entonces ahí nos podemos encontrar que no podamos investigar, ojo, so pena de poder cometer un delito de revelación de secretos, que eso sería peor el remedio que en ocasiones que la enfermedad, ¿vale? Y cuestiones adicionales, el protocolo debe definir quién resuelve, es decir, una vez hemos investigado, esto lo tenemos que traspasar o bien al órgano de gobierno, en caso de entidades públicas, o bien al órgano de administración, en caso de entidades privadas, o que éste haya delegado, igual en dirección general o en dirección de recursos humanos, la potestad de, no disciplinaria, que la tiene seguramente recursos humanos, sino la potestad de decidir si esa investigación, pues hay un informe hecho por el instructor, ese instructor eleva ese informe y decide si abrir un expediente disciplinario, qué medidas correctivas tiene que adoptar la entidad y luego, no menos importante, ¿qué hacemos con esto? Es decir, nos autodenunciamos, lo reportamos a las autoridades, nos quedamos y nos hacemos el muerto, ¿qué hacemos? Por tanto, hay 3 tipos de bloques decisivos. Primero, sancionamos o no disciplinariamente. Segundo, el modelo de prevención, el sistema de gestión de compliance, hay que actualizarlo, hay que mejorarlo, ¿vale? Y tercero, ¿qué hacemos a nivel más de externos, ¿no? Es decir, lo vamos a denunciar, no lo vamos a denunciar, una serie de acciones que van a tener repercusión en futuras estrategias, sobre todo a nivel de defensa, tanto de la persona investigada como de la propia empresa o compañía o persona jurídica que está dentro de la investigación. Muy importante, tanto ya voy acabando, el anteproyecto de ley como la directiva nos cita textualmente la necesidad de que los investigadores sean gente con conocimiento, experiencia, igual que los gestores de denuncias y con diligencia. Es decir, que no actúen como yo a veces he visto nombrar investigadores a gente que positivamente sabe la compañía que no lo van a hacer bien. ¿Por qué? Para que se carguen las pruebas. Esto es así de triste decirlo, pero es la realidad. En ocasiones, gracias a Dios esto no es siempre así, las empresas, determinados directivos de las empresas, tergiversando la situación, nombran a instructor a personas que saben positivamente o que pueden presionar o positivamente que lo van a hacer mal, y entonces es como una investigación fake, ¿no? Vamos a hacer ver que investigamos, pero nos lo vamos a cargar porque lo vamos a hacer mal, como si los policías de golpe y porrazo con los narcos lo hicieran mal, pues para repartirse el botín, por decirlo de alguna manera que se entienda. Por tanto, esta situación también hay que tenerla presente, la diligencia, la independencia, la objetividad y sobre todo el hecho de poderla, por eso, llevar a cabo personas con ese conocimiento y con esa posibilidad de respetar los derechos fundamentales. Y acabo con una cuestión que a veces escucharéis, que es la situación que nace derivada de la doctrina Falciani, que es una cuestión muy del ámbito penal, pero que realmente pues se trata de una doctrina que nació producto de una de una lista de defraudadores que cogió este señor que trabajaba para un banco suizo y tuvo a bien pues coger todos los datos de todos los saldos de todos los que consideraba que eran defraudadores o que estaban en el ámbito del banco. Esa información fue a parar a determinados estados que investigaron por fraude fiscal a sujetos que habían sido, estaban dentro de ese pendrive. Los abogados de estos sujetos defendieron que había sido obtenida la prueba vulnerando el derecho a la intimidad, pero se lo cargaron, sobre todo en España, y consideraron que la doctrina Falciani es que cuando un particular obtiene pruebas derivadas de una vulneración de derechos fundamentales, pero no lo hace de mala fe para constituir prueba, para luego aportarla en un proceso e ir contra ti, sino que lo hago, bueno, pues porque trabajo aquí, me cojo esto, que sigue siendo ilícito, pero no se hace con la necesidad o con la gana de hacerlo, de aportarlo como prueba, pues esa prueba puede ser válidamente utilizada. ¿Vale? Esto es una doctrina que ya dice nuestro Tribunal Supremo que no va a ser utilizada, va a ser de necesidad de ver caso por caso, no se puede establecer un criterio general, porque esto podría ser un fuerte comanche, ¿vale? Y a partir de ahí, caso por caso, lo va a ver. Lo digo porque, claro, cuando las empresas investigan no dejan de ser agentes privados, no dejan de ser personas privadas, y por tanto, en principio hay dos posiciones. Una que considera que se puede utilizar cualquier prueba de una empresa que infrija un derecho fundamental porque no deja de ser
privado, y la posición en la que yo me considero adherido, que es, oye, sí, pero es que la empresa está preconstituyendo prueba para poderla aportar en un proceso posterior o tenerla que utilizar en un proceso posterior. Por lo tanto, está sujeta al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque cualquier prueba que obtenga una empresa no es por casualidad, es por utilización de esa prueba en un proceso posterior, ya sea interno, sea externo o sea, por tanto, penal. En definitiva, esta es un poco la cuestión que quería exponerles, y sobre todo, pues, cualquier cuestión, cualquier duda que nos quieran formular, pues estaremos a su disposición a partir de este momento. Gracias y seguimos. Gracias, Miquel. Yo justo, vamos, lo que iba a hacer era, para cualquier duda o que podáis llegar a tener, ¿vale? Como al final esto se está quedando grabado, pues ahí tenéis los datos de contacto, tanto el email, el teléfono de Miquel y mío, y será un placer atenderos, ¿de acuerdo? Así que nada, por nuestra parte, vamos, un placer y a vuestra disposición, porque este es el camino, o sea, este es el camino y qué bueno que podamos ir dando pasitos en él. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.